quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Quiero que en esta noche pues reflexionemos en un tema que yo sé que usted ya lo conoce muy bien, que usted lo practica todos los días, que usted se lo sabe, pero más que nadie, posiblemente más que mí, pues vamos a hablar de la oración. Y quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 6. Todas las personas en todos los países del mundo, de cualquier religión, raza, siempre buscan comunicarse con un ser superior a través de la oración. Y si yo le preguntara a usted para usted qué es la oración, posiblemente me diría hablar con Dios, me diría tal vez acercarme a Dios, pedirle a Dios. Y es cierto, es cierto. Mateo capítulo 6, versículo 5. El Señor nos da una enseñanza acerca de lo que según Él es la oración. Mire, dice la palabra así en el nombre de Jesús: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Verso 9. Vosotros pues oraréis así. Y ahí menciona el Padre nuestro que todos lo conocemos. En ese versículo podemos encontrar algunas cosas muy importantes, y quiero que usted me acompañe a ver algunas cosas muy importantes. Número 1, lo primero que encontré yo ahí en el versículo 5 es que unos hombres llamados fariseos amaban, dice, orar en pie para que la gente lo viera. Y el Señor les dijo: ya tienen su recompensa. Eso me da a mí entender de que cuando uno ora con un objetivo, ora con un propósito.
y la recompensa de estas personas ya la tenían. ¿Cuál era? Que la gente lo viera. Ya estaban recompensados. En el verso 6 nos habla de otro tipo de persona, de una persona que trata de tener una comunión íntima con el Señor y que no busca que la gente la vea, sino que busca tener un acercamiento con Dios. Y dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso quiere decir que la oración, que detrás de la oración hay una recompensa, ya sea para los que lo hagan correctamente o para los que lo hagan de la manera como lo hacían los fariseos. Usted sabe, la gente archienemiga de Jesucristo, los fariseos. Esa gente amaba orar en las esquinas, que la gente lo viera con las manos juntitas ahí, cerrar los ojos o levantando las manos para que la gente lo viera. Y el Señor dijo: ellos no van a tener recompensa, por lo menos no lo que están pidiendo. La recompensa ya la tienen, porque están buscando el reconocimiento de los hombres y no el reconocimiento de Dios. Ahora, lo que yo puedo entender en ese pasaje es que según Dios, cada uno de nosotros podemos tener nuestro propio concepto de lo que es la oración, y posiblemente todos estén correctos, o la mayoría estén correctos. Lo que yo veo en ese pasaje, que el Señor dice que la oración es un mecanismo de comunicación con Él, que de esa manera nos comunicamos, es como el idioma de Dios, es como el lenguaje de Dios. Miren, hoy podemos ver muchos grupos de personas, aún países, que practican un lenguaje, una filosofía o una política, un lenguaje diferente, y ese lenguaje los une. Ese lenguaje los une. Esos objetivos los unen. Ese idioma los une. Por ejemplo, a las personas que les gusta el rock, ese es su idioma, y entre todos los que les gusta ese tipo de música, para ellos es una forma de comunicación. ¿Me doy a entender? Si otro tipo de personas practican X, qué sé yo, deporte o hobby, lo que sea, ese es el idioma con que se comunica con las demás personas. Y todas las personas que hablan ese idioma están juntos. El Señor dijo: ustedes van a orar así. ¿A quién les estaba hablando? No le estaba hablando a toda la humanidad. El Señor no se estaba refiriendo a los millones y millones de personas sobre toda la tierra. El Señor estaba hablando a su pueblo, a sus hijos, y les dijo: ustedes deben comunicarse de esta manera conmigo. Este va a ser el puente de comunicación entre ustedes y yo. Ahora, ¿de dónde proviene el idioma? ¿De dónde proviene el lenguaje? Según la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 11, nos da la referencia cuál es el nacer de las lenguas, del idioma. Génesis capítulo 11, encontramos ahí una historia que todos conocemos, la historia de la Torre de Babel. Estamos hablando que la oración es el idioma a través del cual nosotros, usted y yo, nos comunicamos con Dios, nos conectamos con Dios, nos acercamos a Él. Usted no se acerca al Señor con tan solamente venir a la iglesia. Necesita tener una comunión más íntima con el Señor. Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice la palabra así, en el nombre de Jesús: tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Sabe de qué está hablando ahí?
está hablando de que todos tenían una sola forma de comunicarse, que todos se entendían, que todos iban para el mismo lugar. Necesitamos hoy entender, hermano, que hay muchas formas de comunicarnos, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo. Muchas veces podemos hacer una cosa y decir otra. Estamos dando un mensaje confuso. Pero esta gente dice que tenía entonces toda la tierra. Está hablando de que en toda la faz de la tierra había una sola lengua y unas mismas palabras. Verso 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Verso 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Verso 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tenían un solo lenguaje y han comenzado la obra. Mire lo que dice ahí: y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mire el potencial, el poder que tiene un pueblo con un solo pensamiento. Nosotros, la iglesia evangélica, hemos nacido de un grupo de personas que tenían, dice la Escritura en el libro de Hechos, un mismo sentir, un mismo pensar, hablaban lo mismo. Y a raíz de ese grupo de personas se produjo un gran despertar en toda la humanidad que ha durado hasta estos tiempos, hasta el día de hoy. Mire el poder que tiene la unidad. Siempre en la Escritura se muestra el poder que hay en un acuerdo, el poder que hay en una unidad, el poder que hay cuando nosotros hablamos un mismo lenguaje. Cuando en una organización, en una empresa, no se habla un mismo idioma, eso no arranca. Eso está que uno jala, otro jala. En un matrimonio uno arranca, otro se sienta y no funciona, porque estamos comunicándonos de una manera equivocada. En una empresa, ¿qué es lo que busca el gerente? La mayor eficiencia. Eso es lo que todo gerente busca, pero necesita estar siempre hablando a sus trabajadores para que tengan el mismo pensamiento, para que tengan el mismo lenguaje. Dios nos ha dejado un lenguaje para que podamos comunicarnos con Él. Muchos podemos decir: no, yo me entiendo con Dios. No, yo me entiendo con Dios, hermano, no se preocupe, yo ya ese tema yo ya me lo sé. La oración es el único medio donde nosotros podemos conectarnos con Dios, donde nosotros podemos acercarnos a Él. Es el único medio de comunicación que tenemos para con nuestro Padre Celestial. Dios es uno. Lo dice la Escritura, que el Señor es uno. Y el Señor, antes de irse, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, dijo: Señor, que todos ellos sean uno. No estaba diciendo que vivieran en la misma casa todos, que vivieran en la misma comunidad todos. Estaba hablando de que todos tuviésemos el mismo pensamiento, que tuviésemos las mismas palabras, hermano. Nuestra forma de comunicación muchas veces es incorrecta. Es incorrecta. Y ahí en la palabra del Señor no podemos ver que muchas veces nosotros caemos en errores. Lo que leímos en Mateo capítulo 6, tal vez usando vanas repeticiones, tal vez haciendo cosas para que los demás nos admiren. Esa es una forma incorrecta de comunicarnos con Dios.
La forma correcta de comunicarnos con Dios es a través de la oración y de la manera, como dice la Escritura, que debemos nosotros acercarnos. Mire, esta gente que se habla en el libro de Génesis de la Torre de Babel, no se sabe cuántos eran. Posiblemente eran miles o millones, pero todos tenían un objetivo. Ese objetivo los unió. Ese objetivo los hizo que tuvieran un norte y comenzaron a construir una gran ciudad que todavía quedan algunos vestigios reales de la existencia de una gran ciudad. Ahí por Irak, por esos lugares se cree que fue levantada la Torre de Babel. Ahora, el lenguaje hizo que toda esta gente se uniera. Véalo de esa manera. El lenguaje los mantenía unidos. Y el versículo 3 dice que se dijeron. Se dijeron quiere decir que ellos mantenían una relación, una comunicación cercana. Quiere decir que estaban sentados posiblemente almorzando, conversando entre ellos, y se dijeron: hagámonos una torre. Había comunión entre ellos. Sabe que todo proyecto grande comienza así, con una idea, con un acuerdo. Toda familia comienza de esa manera. Todo matrimonio, cualquier amistad, cualquier empresa que es una asociación comienza de esa manera, con un diálogo entre dos personas. El verso 6 dice que el resultado de ese lenguaje, de ese acuerdo que en ese entonces estaban esas personas realizando, dice que los hizo que se pusiesen tan de acuerdo que nada los pudo separar. El lenguaje que ellos tenían, más la comunión que ellos tenían, el resultado de todo eso fue una unidad. El resultado de todo ello fue la unidad, al punto que Dios mismo descendió, dice la Escritura que descendió para ver lo que ellos estaban haciendo. Le llamó tanto la atención al Señor que dijo el Señor: el pueblo es uno. Se sorprendieron al Señor, así de esa manera. Lo sacaron de su trono porque ellos eran un solo pueblo, porque ellos tenían un solo objetivo, porque tenían el mismo idioma. Había una comunicación, un lenguaje, y había una comunión entre ellos, y el resultado fue que fueron un solo pueblo. El Señor Jesucristo, al hablar de la iglesia, dijo: Señor, de esta manera lo van a conocer. Este va a ser el distintivo que la gente lo va a conocer a ustedes, que se aman. Para que usted sea cristiano, no necesita ponerse un rótulo, no necesita necesariamente andar una Biblia debajo del brazo, porque usted sabe que todo el mundo anda una Biblia debajo del brazo, o muchas personas también dicen ser cristianas. Lo que nos va a distinguir entre otras personas es que hablemos el mismo idioma del Señor, es que tengamos comunión unos con otros, y es que seamos un solo pueblo. Mire lo que sucedió en ese entonces. ¿Sabe lo que había sucedido unos versículos anteriores? El versículo 10, el versículo 9, el diluvio. Ellos venían saliendo de una gran catástrofe mundial. Por eso esta gente se puso de acuerdo, por eso es que estaban diciendo, ya les voy a contar quién fue el inventor de esta idea. Por eso esta gente se puso de acuerdo y por eso dijo:
antes de que nos esparzamos sobre la tierra, hagámonos un nombre. Y el poder que hubo ahí fue tan grande, tan poderoso, que hizo que Dios descendiera de su trono y bajara a ver qué es lo que los hombres estaban haciendo. Cuando usted y yo, hermanos, nos conectamos a la visión, no nuestra, porque muchas veces nosotros tenemos nuestra propia visión y creemos, no, yo voy por aquí, aquí nadie me saca. Yo ya le entendí al trámite y de aquí nadie me saca. Pero cuando usted se conecta no a su visión, sino a la visión del Señor, a la visión de la iglesia, a la visión del reino, usted va a ver, mire, ya le voy a contar, un hombre llamado Nimrod, tal vez usted lo ha escuchado. ¿Sabe? Este hombre, Nimrod, fue el promotor de esta idea. Pero ¿sabe cuál era el objetivo? El objetivo de este hombre, Nimrod, era apartar a la gente de Dios. Estaba resentido con Dios por causa del diluvio. Este hombre era nieto de Cam, el hijo de Noé, al que su padre maldijo. Mire de dónde viene el hilo. Nimrod era nieto de Cam, y por esa razón el corazón de este hombre estaba tan endurecido que quería apartar a la gente de Dios. La Torre de Babel solamente era un monumento a la rebeldía del ser humano. La Torre de Babel era solamente el orgullo del hombre. La Torre de Babel solamente era un monumento a que el hombre no quería ser gobernado por Dios. Quería él mismo ser gobernado. Vemos varias cosas interesantes ahí, pero la realidad es esa, que la Torre de Babel, dice en el libro de Génesis capítulo 10 versículo 8, que este fue el primer hombre poderoso sobre la tierra. Quiere decir que Nimrod era el jefe o el rey en ese entonces. Fue el que dijo, hagamos una torre. Pero ¿cuál era el objetivo de este hombre? Alejar a la gente de Dios, porque él pensó que podía volver otro diluvio. Este hombre no creía la palabra del Señor. Miren, este hombre no creía, tampoco quería creer a la palabra del Señor. Hoy, hermanos, vemos personas tan endurecidas, su corazón tan endurecido, que ni aún viendo al Señor haciendo un milagro ahí, no se va a arrepentir. No les sorprenda ver personas endurecidas de corazón. Este hombre era uno de ellos, Nimrod, duro de corazón. Tal vez usted y yo hemos orado por personas y tal vez nos hemos sentido mal porque, Señor, tengo tanto tiempo de estar orando por este familiar y no viene a tus caminos. La Escritura dice que una de las características del corazón del hombre en los últimos tiempos, que va a ser aborrecedor de Dios. Hay personas que tal vez no lo dicen abiertamente, son aborrecedores de Dios. ¿Y sabe por qué no se acercan al Señor? Porque temen que el Señor les reprenda sus errores. Por eso no se acercan, lo dice el libro de Juan capítulo 1, que no se acercaron a la luz para que sus obras no fuesen reprendidas. Por eso que no nos extrañe hoy ver personas que abiertamente, como en una de esas películas, habla de un hombre, que estoy seguro que aquí en Honduras hay ateos, que no creen que existe un Dios, que promueven que no existe un Dios, y que se lo pueden a usted probar y posiblemente lo dejen avergonzado si usted no estudia la Biblia. Existen ese tipo de personas que lo pueden dejar avergonzado si usted no está bien fundamentado en la palabra del Señor. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Este hombre lo que provocó
es llevar al pueblo en una confrontación directa con su Creador. Toda la gente tenía el mismo lenguaje de Nimrod. Toda la gente pensaba lo mismo, estaba unido al corazón de Nimrod. Pero el corazón de este hombre era un corazón malo. Tenga cuidado con quien usted se asocia. Tenga cuidado con quien usted se asocia. Porque si la persona con que usted se asocia, con que usted se une de un corazón malo, aunque usted no quiera, esa persona lo va a arrastrar. Aunque usted diga, yo lo voy a convertir, aunque usted diga, no, yo lo voy a convencer que acepte a Cristo, no va a poder. Tenga cuidado con hacer una mala asociación. Esta gente hizo una mala decisión de oír a un hombre cuyo corazón estaba enfermo. Y miren, hoy vemos muchas personas. Yo hablaba con mi suegra hace unos días y le decía, muchas personas lastimosamente se acomodan a la velocidad que el enemigo los quiere llevar. El enemigo utiliza la estrategia de alejar a las personas de Dios. Si usted siente desánimo, hermano, esa es una obra del enemigo. Si usted se siente confundido, esa es una obra del enemigo. Si usted de alguna manera siente no deseo más de venir a la iglesia y siente el deseo de desistir, esa es una obra del enemigo. No le busque otro culpable. Pero en nosotros está la decisión. En nosotros está esa decisión de volver nuevamente a entablar ese lenguaje con Dios por medio de la oración. Que haya una comunión, que el enemigo no entenebrezca el corazón para que no busquen a Dios en oración. Se cree que siempre las iglesias están llenas de mujeres y que los hombres son pocos en las iglesias. Por lo menos de unos años para atrás eso es lo que siempre se ha creído. Y podríamos razonar muchas cosas, como que el hombre tiene que trabajar, etcétera, etcétera, que viene muy cansado, muchas otras cosas. Pero yo podría decir que esa es una estrategia del enemigo para debilitar el propósito de Dios, no solamente con ese hombre, sino también con su esposa, con sus hijos. Es que él así es alcohólico, ahí déjelo. El con tal de que él me dé permiso de ir a la iglesia, no me meto con él. Así déjelo, hermano, está bien. Es una buena persona y se va a ir al cielo. Tal vez a este. Acuérdese lo que dice la Escritura, hermano, que nadie por obras se va a salvar. El propósito de Dios para con su iglesia es que seamos salvos. Es que busquemos del Señor. Y si de alguna manera usted ha tenido oposición y usted se ha acomodado, ha tenido oposición y usted ha desistido, entonces usted está siendo llevado a la velocidad que el enemigo lo quiere llevar o nos quiere llevar. Muchas veces nos acomodamos fácilmente. Nos acomodamos fácilmente. Yo le decía, mire, me dice, yo tengo orando por X persona tanto tiempo, tengo años, Henry, orando por esta persona y no miro cambios. El enemigo quiere que usted piense que no hay ningún avance. El enemigo quiere que usted piense que no vale la pena orar. El enemigo quiere que usted crea que es en vano orar. Ese es su objetivo. Hacernos creer que es en vano que nosotros oremos. Es cierto, hay muchas oraciones que son contestadas rápidamente, pero hay muchas oraciones que es producto
de una persistencia, de una perseverancia. Y yo le decía, suegra, acuérdese de usted, acuérdese de mí. No venimos de la noche a la mañana al Señor. Vinimos producto de la oración, no sé de cuántas personas. El enemigo quiere desvirtuar, quiere socavar el fundamento de la oración. Que usted y yo no nos comuniquemos con Dios, porque saben que si nos comunicamos con Dios y nos logramos hacer uno con Dios, nada ni nadie nos podrá separar de Dios. Nada ni nadie nos podrá separar de Dios. Y saben que dice el libro de Romanos, ni lo porvenir. O sea, en otras palabras, absolutamente nada nos puede separar del Señor cuando estamos unidos, cuando tenemos el mismo lenguaje con Él. Por eso, para mí, esa es una estrategia del enemigo, desvirtuar la oración, el poder que tiene la oración, el avance que hay en la oración. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando maldijo la higuera? Habló solamente habló, y en el momento no sucedió nada, pero al día siguiente esa higuera estaba seca. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mundo espiritual todos sabemos que sí existe un avance, que cuesta muchas veces que salga a la luz, pero sí existe un avance. Usted y yo somos producto de eso, o alguno de los que estamos aquí recibimos la invitación de venir al Señor la primera vez que nos la hicieron. Yo creo que ninguno, hermano, ninguno de nosotros sabe cuál es el producto de que usted y yo estemos aquí. La labor del Espíritu Santo en nosotros. La labor del Espíritu Santo en nosotros, es por eso estamos aquí, no es otra cosa. El hombre busca respuestas y no atiende la voz de Dios. Busca otras opciones, busca otros mecanismos para saciar esa necesidad de paz en su corazón, pero no quiere oír la voz de Dios. Y mire, algo que parezca tan sencillo en este libro, pequeño por decirlo algo, está toda la historia de la humanidad, del ser humano. Aquí está todo, hasta hoy y hasta el final de los tiempos. Aquí está todo. Nos cuesta creer. El enemigo nos hace que nosotros no, ese papel, hermano, se lo hicieron con imprenta, el papel aguanta con lo que le ponga. Esa es la voz del enemigo, ese es el lenguaje del enemigo. Aprenda a discernir cuál es la voz de Dios, aprenda a discernir cuál es el lenguaje del Señor. Reprenda su propia lengua. Cuando muchas veces nosotros hablamos cosas sin pensar, muchas veces nosotros decimos cosas que si usted no se pusiese a analizar, están fuera, totalmente fuera de lo que el Señor quisiera que nosotros hablásemos. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice que Dios galardona a los que le buscan. Hermano, con el solo hecho de que usted busque al Señor, Dios le va a galardonar. Dios ya le ha galardonado. Con el hecho que usted esté aquí escuchando la palabra del Señor, siéntase privilegiado por el Señor, siéntase bendecido por el Señor. Mire, Dios castigó la soberbia del hombre con algo tan sencillo. Miren, si nosotros nos hubiésemos puesto a pensar de qué manera podemos hacer desistir a esta gente, de qué manera, muchos habrían dicho, bueno, pongámosle una bomba, así como una bomba para que explote los cimientos y esa gente se desanime. No, hay que exterminar a los líderes, los cabecillas que llevan esa obra. Pero el Señor, mire, siempre el Señor se va a lo más práctico, lo más fácil. Lo único, pues, nadie más hace las cosas como las hace el Señor.
Algo tan sencillo como cambiarles el lenguaje. Y ahí terminó todo. Esa fue la forma de castigar la soberbia del ser humano. Hoy, aunque muchas personas escuchan el mensaje del Señor, aunque usted y yo muchas veces les hablemos del Señor, esas personas han endurecido su corazón, o el enemigo ha entenebrecido su corazón para que no oigan la voz de Dios. Razones para no estar aquí, posiblemente usted las tenga. Razones para no volver más a una iglesia, posiblemente el enemigo le ponga en su corazón, porque es el enemigo quien le pone las excusas para que usted y yo no nos acerquemos al Señor. Pero mire, Dios le confundió el lenguaje a esta gente. En su afán por encontrar a Dios, el hombre se va hundiendo, hundiendo y hundiendo cada día más y cada día más a nivel mundial. Está buscando el ser humano la fórmula para poderlo controlar todo, porque siempre el ser humano quiere tener el control, quiere tener la sartén por el mango, y eso no es fe. Siempre quiere tener el control de todo, el sartén por el mango. Así es el ser humano, quiere tener el control de todo. Por eso vemos hoy líderes mundiales que tienen manos a todo el mundo, porque quieren tener el control. Por si me falla, dice, aquí tengo un pocito, tengo otro pocito por aquí, tengo otro por allá, y quieren siempre tener el control de todo. Eso va en contra de la palabra del Señor, que nos dice que nosotros depositemos nuestra confianza en el Señor. Eso va en contra de la palabra del Señor, y por eso muchas veces el Señor permite que el hombre siga y coseche sus propios, o cosechemos nuestros propios frutos cuando no queremos oír al Señor, porque ha endurecido el corazón del ser humano. Lo dice la Escritura. Dice la Escritura, ha entenebrecido el corazón del hombre para que no le resplandezca la luz de Cristo. Eso es lo que sucede con muchas personas, que el enemigo entenebrecido su corazón para que no tenga una comunicación con Dios. Buscará el enemigo 1000 estrategias para hacernos desistir a no tener una comunicación con Dios. ¿Sabe? Una mujer se acercó al Señor que padecía flujo de sangre y ni siquiera abrió su boca, pero se comunicó en el mismo idioma que Dios. Se acercó y tocó el borde de su manto, y el Señor sintió que de él había salido poder. En otras palabras, él ni siquiera se dio cuenta cuando esta mujer le robó el milagro, pues. Esta mujer le arrebató el milagro sin él tener pensado sanar a esta mujer. Mire, cuando nosotros hablamos el mismo idioma con Dios, no necesitamos estar tan cerca de una persona. Usted solo necesita su corazón delante del Señor para que obre Dios un milagro, para que el Señor pueda glorificarse, para que el Señor pueda escuchar su oración. No desista de orar, no desista de comunicarse con el Señor. El enemigo lo que desea es eso, que usted se desanime, que usted baje las manos. Vemos en la historia, en el libro de Génesis también, que Moisés peleaba una batalla, y cuando sus manos se cansaban, el pueblo perdía. Cuando usted y yo descuidamos nuestra comunicación con el Señor,
sin darnos cuenta estamos perdiendo terreno. Nos está el enemigo ganando el territorio. Santiago 4:5, por favor, Luis. Santiago 4:5. Mire, Dios quiere y siempre ha querido tener comunicación con sus hijos. Dice Santiago: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios anhela tener comunicación con nosotros, pero nosotros estamos tan ocupados en otras cosas. Tenemos más tiempo para muchas otras cosas, pero menos para tener comunicación con el Señor. ¿Y sabe cuál es la comunicación que Dios tiene con sus hijos? Lo bautiza con Espíritu Santo y con fuego. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? Mire, hablan en otras lenguas. Les cambia su lenguaje. Otra vez, el idioma tiene mucho que ver, hermano. La comunicación, la forma como nosotros nos comunicamos con el Señor. Necesitamos cambiar de idioma, porque hoy en día, muchas veces, estando dentro de la iglesia, seguimos contendiendo con el Creador. Seguimos muchas veces resistiéndonos a la voluntad del Señor. Seguimos muchas veces resistiéndonos a la mano del alfarero con nuestras actitudes, hermano. Nos resistimos y no permitimos que el Señor ponga su mano sobre nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque queremos que todo nos salga de acuerdo a lo que nosotros hemos planificado. No aceptamos ni más ni menos. Pero las cosas no van a suceder como usted y yo las planificamos, sino como el Señor quiere. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Solo podemos nosotros confiar que los pensamientos de Él para nosotros son los mejores. Y no se trata de que nos laven el coco, como nos dicen, ¿verdad? A ustedes les tienen lavado el cerebro. Así dice la persona que no conoce al Señor. A ustedes les tienen lavado el cerebro, manteniendo a un hombre ahí. Esa es la voz del enemigo. Ese es el lenguaje del diablo. Pero nuestro lenguaje debe ser en oración, creyendo la palabra de Dios. La voluntad de Dios es buena. Quiere Dios restablecer ese lenguaje con cada uno de nosotros. Y mire, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, ¿qué empieza a cambiar? Su lenguaje comienza a cambiar. Medite usted y mire a una persona recién convertida y usted va a ver que hasta la forma de hablar es diferente. Hay un cambio, porque muchas veces nuestras palabras nos alejaban más de Dios, pero el Señor quiere llevar nuestro nivel de entendimiento aún más santo a través del Espíritu Santo, para que amemos lo que Él ama. El propósito de Dios, amados hermanos, es que todos nosotros hablemos un mismo idioma. Alguno habla aquí inglés y posiblemente algunos cuantos hablan inglés aquí, pero no estamos hablando ni del inglés ni del español. Estamos hablando de un lenguaje que tenga que ver con el Señor, y ese lenguaje es la oración. Ese es el lenguaje de Dios con el que nos comunicamos con nuestro Creador. Muchas veces usted se va a sentir desanimado, muchas veces usted se va a sentir sin fuerzas. Póngase de rodillas y comience a hablar con su Dios y usted va a ver la diferencia abismal, una diferencia abismal.
Por eso es que dice la Escritura que no dependemos de nuestras fuerzas. Nuestra competencia proviene del Señor. Usted y yo estamos aquí, hermanos, no por guapos. Estamos aquí no por altos, no por chaparros, no por lo que sea. Usted y yo estamos aquí producto del amor de Dios. Y ese Dios anhela tener una comunión con usted. Póngase de pie. Ese Dios de amor siempre ha anhelado acercarse a usted. Cierre sus ojos, por favor. Todos cierren sus ojos, por favor. Nuestro Dios es un Dios de amor. No permita ningún pensamiento contrario a eso. No permita que nada ni nadie le diga que Dios no le escucha. Dios sí nos escucha. Muchas veces el Señor nos dice sí y contesta rápidamente. Algunas veces nos dice el Señor no, porque no te conviene. Otras veces el Señor nos hace esperar y prueba nuestro carácter, porque como hijos de Dios necesitamos parecernos más a Dios. Nuestro carácter debe ser formado de acuerdo a nuestro Padre Celestial, no de acuerdo al mundo, no de acuerdo a nuestros padres terrenales, sino de acuerdo al carácter de Dios. Ese carácter va a ser formado a medida que usted se comunique con Él. Nos conocemos con nuestras amistades en la medida que nos comunicamos con ellos. Así desea Dios que usted y yo le conozcamos más y que oremos, que platiquemos con el Señor. Hay recompensa con solo el hecho de buscar al Señor, pero necesitamos hablar el mismo lenguaje que habla el Señor. No de tristeza, no de depresión, no de desánimo. Ese no es el lenguaje del Señor, amado hermano. Ese no es el lenguaje del Señor. No de tristeza, no de enfermedad. Ese no es el lenguaje de Dios. No de querer rendirnos. Ese tampoco es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. El lenguaje de Dios es: hijo, ven a mí. Ese es el lenguaje de Dios: ven a mí. Eso es lo que siempre Dios ha deseado de usted y de mí, que nos acerquemos a Él como un Padre amoroso que anhela abrazarte, como un Padre amoroso que anhela sanar tus heridas, como un Padre amoroso que desea fortalecerte, que desea tomarte en sus brazos, levantarte aún por encima de tus fuerzas. Cuando no tengas fuerzas, ponte de rodillas. Dile la verdad, Señor. Dile la verdad, Señor. Pierdes el tiempo engañando al Señor con palabras infladas, porque Él anhela ser nuestro amigo, no un verdugo, no alguien que nos impone algo que no queremos hacer. Él nos anhela celosamente, lo dice la Escritura, pero necesitamos renovar nuestra forma de pensar de quién es Dios, de qué es la oración. Ese es el lenguaje, hermano, a través del cual nos acercamos a nuestro Padre Celestial, a través de la oración. Si en algún momento el enemigo ha perturbado tu mente diciendo que la oración es otra cosa, hoy cancelo todo pensamiento, toda barrera, todo argumento contrario al pensamiento de Dios en esta noche. Declaro hoy sobre tu vida el pensamiento correcto, el pensamiento de Dios, no el mío, no el del pastor Wilmer, sino el pensamiento correcto de Dios. Si todos hablamos el mismo idioma, todos vamos a avanzar juntos, vamos a hacer la obra del Señor juntos. No existen los llaneros solitarios en el reino del Señor, no existen, nunca han existido. Véalo en tu palabra, véalo en las Escrituras, no existen llaneros solitarios. Por eso el Señor asemejó a su pueblo con un cuerpo, porque necesitamos estar unidos, necesitamos tener un mismo pensamiento.
declaramos en el nombre de Jesús que como pueblo, Señor, que como familias, que como matrimonios, que como líderes, Señor, que como tus siervos, Padre, comenzamos, Señor, a hablar un nuevo idioma, que comenzamos, Señor, a escuchar tu voz, a cerrar nuestros oídos a la voz del enemigo y abrir nuestro corazón a ese idioma espiritual, a ese idioma que nos dice: sí, es posible, sí lo puedes hacer, avanza, hijo mío, avanza. Así te dice el Señor en esta noche. Avancemos juntos, hermanos. El lenguaje del Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El lenguaje del Señor dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. El lenguaje del Señor dice: tú tienes la mente de mi Hijo Jesucristo. El lenguaje del Señor dice: yo te fortalezco como el búfalo. El lenguaje del Señor dice: yo te he dado dones, yo te he dado talentos, úsalos para mi gloria. No escondas los talentos. El lenguaje del Señor dice: yo te fortalezco, yo te levantaré, dice el Señor. Así dice el Señor. No acepte ningún pensamiento que vaya en contra de la palabra del Señor. No lo reciba ni siquiera en su mente. Renuncia a ese pensamiento, porque seguramente no es el pensamiento de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado, Señor, el camino para que nos acerquemos a ti. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche, aleluya. Gloria a Dios, bendecimos su palabra día por día, porque Él nos habla. A la cuenta de 3 vamos a ser despedidos con los 7, gloria a Dios. 1, 2, 3. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios y gloria a Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les continúe bendiciendo, aleluya. Por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre